Bueno, no sé si os habéis fijado en una pancarta que decía "La patria no se vende". Esto es imposible en una manifestación de Podemos. Esa pancarta, "La patria no se vende", no, bueno, yo lo considero, si no imposible, prácticamente imposible, ¿no? Sería, fijaos la mentalidad de estos trabajadores, porque claro, esta privatización significa que el país se pone en manos del capital extranjero. O sea, aquí los buitres que están esperando están, no digáis, bueno, que se privatice, vale, sí, pero es que está abierto al gran capital extranjero que va a saquear a Argentina. Entonces, por eso ellos, porque Argentina tiene ya una historia en este sentido, tienen experiencia y por eso ahí las reivindicaciones sociales y las reivindicaciones patrióticas, y esto es una herencia también del peronismo, de la resistencia. Recordemos que la primera candidatura contra Perón, cuando Perón se presentó, sus adversarios se unieron todos en un bloque en torno al embajador americano. Entonces, y ahí, repito, y con el embajador americano están los socialistas y los comunistas. Y entonces, toda la tradición de lucha del peronismo es junta, no es que las junte, es que están esencialmente unidas las reivindicaciones patrióticas y las reivindicaciones sociales, porque Argentina es un país que podría ser uno de los más ricos del mundo, con unos niveles de bienestar pues comparables a Estados Unidos. Bueno, cuando Estados Unidos tenía niveles de bienestar, ahora la cosa ha cambiado. Pero bueno, que podría ser un país mucho más desarrollado. Su principal problema es la clase política que tiene, que está vendida a la oligarquía financiera. La oligarquía financiera lo que quiere es poner el país a disposición de poderes extranjeros, del gran capital, para que saquen al país a bajo precio, hacer una economía basada en exportaciones de riquezas primarias del país, y un poco que la economía argentina dependa y se adecue a los intereses de Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? Básicamente son los dos enemigos históricos de Argentina. Entonces, allí defender las condiciones sociales de la gran masa de la población, de los trabajadores, y defender la independencia y la soberanía de la patria, son lo mismo. Son lo mismo. Aquí en España, pues están los patriotas, por un lado, que quieren lo que quieren, o dicen ellos, se llaman patriotas, pero lo que quieren es recortar y privatizar todos. Digamos, el nacionalismo está usurpado por esta derecha liberal, y luego tenemos una izquierda nefasta que solo reivindica los derechos sociales para abrir las fronteras a la inmigración y atacar constantemente cualquier forma de nacionalismo y de patriotismo, y tú tienes que elegir entre la mierda, con perdón, y la porquería. En Argentina todavía no sabemos cuánto durará, todavía ser patriota y defender un proyecto social en defensa de los trabajadores es idéntico, es el mismo campo, y por eso esa pancarta de "La patria no se vende". Bueno, ahora propongo entrar en el vídeo propiamente de Pablo Iglesias. No sé si lo veremos todo, pero vamos a ver ahora qué dice Pablo Iglesias. Se llama "La matanza de Argentina". Vamos a empezar la crítica, a ver cómo lo enfoca Pablo Iglesias. ¿Lo tienes? Dame un segundo. Es de los cortitos, ¿verdad? La matanza. Deme un par de minutos, que intente que sea. De acuerdo. Os puedo comentar algunos aspectos de lo que fue aunque ya os digo que lo tenéis en la Wikipedia. Fijaos en el detalle de que en este artículo de la Wikipedia se dice, este es un dato muy importante, un poco el centro de la cuestión, ¿no? Dice, en el artículo de la Wikipedia, en el apartado inicio, dice, en 1945, la embajada de Estados Unidos, dirigida por Sproule Braden, promovió
la unificación de la oposición en un frente antiperonista. Estamos en el año 1945, está acabando la Segunda Guerra Mundial. Promovió la unificación de la oposición en un frente antiperonista que incluyó los partidos comunista, socialista, Unión Cívica Radical, Demócrata Progresista, Conservador, la Federación Universitaria Argentina FUA, la Sociedad Rural, Terratenientes, la Unión Industrial, Grandes Empresas, la Bolsa de Comercio. Todo esto estaba contra Perón. Y estaban juntos comunistas y socialistas con las grandes empresas, con los terratenientes, con la Bolsa de Comercio, todos contra Perón. Y os podéis imaginar por qué, ¿no? Porque esto reproduce el esquema de la Segunda Guerra Mundial, que había un frente oriental con los comunistas y un frente occidental con los capitalistas, y luchaban unidos contra la tercera posición. Pues bien, ese esquema se reproduce en las elecciones que llevarán al poder al peronismo, porque aquí la tercera posición gana. Dice, un rol activo en la campaña cumplirá la Sociedad Rural Argentina S.r.a. contando con el respaldo activo del embajador norteamericano en Argentina, Spruille Braden. Durante la campaña se produjeron dos hechos que afectaron profundamente al resultado. Por un lado, el descubrimiento de un importante cheque entregado por una organización patronal como contribución a la campaña de la Unión Democrática, que era este bloque electoral que acabo de escribir contra Perón. Se llamaba Unión Democrática. El segundo fue el involucramiento en cuestiones internas del Departamento de Estado de Estados Unidos a instancias del embajador Braden en la campaña electoral a favor de la fórmula Tamburini-Mosca, que eran los candidatos de la Unión Democrática, los peleles del embajador de Estados Unidos. Con esto yo pienso que ya queda claro lo que... ¿Cuál era el lugar donde estaba Pablo Iglesias? O sea, Pablo Iglesias, ¿con quién estaba? Los equivalentes, los homónimos de Pablo Iglesias, ¿con quién estaban? ¿Estaban con Perón? No, estaban con esas organizaciones que acabo de escribir. La Bolsa de Comercio, los grandes industriales, los terratenientes y sobre todo la Embajada de Estados Unidos. Y aquí vemos una repetición de lo que pasó con Tsipras en Grecia. Tsipras prometió antes de llegar al poder que nunca pactaría con Israel. ¿Qué hizo cuando terminó su gran traición al pueblo griego? Pactar con Israel. Tsipras dijo que no se arrodillaría ante el FMI, que era la Unión Europea, actualmente es el MFI. ¿Qué hizo? Pues al final aceptó las medidas que le imponía el FMI, la Troika, lo que se llama la Troika, que es el Consejo Europeo, el Banco Central Europeo y el FMI, son los que gobiernan Europa. Realmente, al final aceptó las condiciones agravadas por el hecho de que había convocado un referéndum y tenía un mandato popular que le obligaba a no pagar. Y sin embargo, él pagó y pagó más por haber convocado ese referéndum. Y actualmente Syriza está en caída libre y ¿sabéis quién es el candidato que ha ganado para sustituir a Tsipras? Pues nada menos que un ex empleado de Goldman Sachs. O sea que vemos que esta unión democrática, donde estaban por un lado los demócratas de toda la vida, los terratenientes, los ultraliberales, toda esta gente que no tienen ningún sentido patriótico porque están trabajando al servicio y además de forma descarada de la Embajada de Estados Unidos, no son patriotas, su única patria es el dólar. Milei quiere dolarizar la economía. La economía no quiere moneda propia, quiere que sea el dólar, ¿no? Qué gran patriota. Quiere hacer desaparecer el Banco Central. Pues vemos que el señor Pablo Iglesias estaría en la Unión Democrática contra el fascismo. ¿Y qué sería el fascismo? Perón. ¿Y qué nos quiere vender ahora el señor Pablo Iglesias? Que este de la Unión Democrática, que en aquel tiempo era el Spruille Braden, es el fascista.
y que él está con la gente en la calle, que son los peronistas, los que dicen la patria no se vende. O sea, que está manipulando, como ha manipulado cifras, para engañar al pueblo y ponerlo, y esto ocurrirá aquí en España, si hacemos caso de este individuo, de este traidor, ocurrirá aquí en España. Que el pueblo seguirá como a este flautista de Amelín para que nos conduzca al abismo, como ha hecho Tsipras en Grecia. Y ahora vemos un anticipo de lo que puede suceder con su interpretación completamente fraudulenta y tramposa de lo que está sucediendo en Argentina. Y ahora vuelvo a ver si tienes el vídeo. ¿Cómo le dan la vuelta? Vamos a ver si se oye. Es que le da la vuelta, es que es un giro de 180 grados. O sea, Milei es el fascista y los de la Unión Democrática, que son los progresistas, ¿no? Bueno, en fin. Vamos a ver si consigo comentar algo. ¿Lo oyes bien ahora, verdad? Bueno, aquí está haciendo una descripción, a mi entender, pues bastante exacta de lo que va a ser la jugada esta de Milei. Milei ya un poco también como Bolsonaro o Trump, es como y Boris Johnson también eran un poco así como payasos que el sistema pues utiliza para desacreditar. A ver, habíamos llegado ya a un punto en que los pueblos, las naciones, la gran masa de la población estaba decepcionada y empezaba a manifestar una hostilidad cada vez más peligrosa contra el sistema. ¿Y por qué peligrosa? Porque el sistema en el que nosotros estamos viviendo se implantó en 1945 y se implantó derrotando a un enemigo. El que se oponía a ese sistema, ya sabemos quién era el pintor austríaco. Entonces, cada fracaso del sistema va haciendo que esos que fueron derrotados, cada vez su figura se engrandezca más y las masas, sobre todo de trabajadores, que desertan de los mitos de la oligarquía, de los mitos del sistema, corren el riesgo, entre comillas, riesgo, de identificarse con aquellos derrotados. Entonces, ¿qué ha hecho el sistema? El sistema ha creado una falsa oposición, una liderada por payasos, y lo digo literalmente así, son payasos, son gente que representa. Y en el caso de Milei, si estaba claro en el caso de Boris Johnson y también en Trump, en el caso de Milei, pues se le acusa de loco. ¿Por qué? Porque la oligarquía quiere vacunar a la población contra un líder de masas, un líder nacional, un líder que cruce la línea roja y se oponga al sistema desde lo que ha sido, lo que fue la oposición real al sistema. Entonces ha creado, para vacunar a la población, una falsa disidencia, ha creado unos payasos que tienen que ser calificados de fascistas. ¿Para qué? Para quemar esa opción de antemano. Además, fijaos que lo que hace Pablo Iglesias de acusar a toda esta nueva ultraderecha de fascista, no lo hace solo Pablo Iglesias, lo hace La Vanguardia, o sea, lo hace El País, o sea, todos esos medios de comunicación que él ataca siempre como medios que están al servicio de la oligarquía, del gran capital, en su lenguaje comunista, todos esos medios de comunicación, curiosamente, hacen lo mismo que él. Yo tengo pruebas, estoy acumulando, estoy haciendo una gran selección de artículos para demostrar, al menos en 2 o 3 medios de comunicación que he podido seguir, que el sistema una y otra vez ha identificado, por ejemplo, a Trump, lo ha presentado como fascista. Entonces, ¿qué finalidad tiene eso? Ahí está de acuerdo el señor Pablo Iglesias con lo que hace su denostada derecha, que habla a través, me refiero ahora a la derecha liberal, no a la ultraderecha, habla a través de esos medios de comunicación que ya sabemos de quién son propiedad. Vuelvo al artículo de
de Johan Galtung, que ahora no volveremos a sacar, pero ya lo he comentado y supongo que lo recordaréis. Entonces, ¿cuál es la finalidad de todo esto? La finalidad de todo esto es desacreditar, quemar, vacunar a la población contra la aparición de un nuevo pintor austríaco. Y esto es la primera función, pero además le van a encargar otras funciones, porque curiosamente consideran a la población tan imbécil que mientras califican de nazis a estos líderes hacen políticas pro-Israel y van a hacer ahora Milei, van a hacer auténticas barbaridades que el sistema las necesita, pero esas barbaridades, ¿sabéis quién se las va a comer? El fascismo, porque estos señores son fascistas, claro, entre comillas, y el señor Pablo Iglesias contribuye a ello. O sea que les van a encargar a estos señores supuestamente fascistas cometer todas las tropelías que sean necesarias. Ya estoy hablando ahora de política, estoy hablando también de Israel, donde se nos dice que el sionismo es fascismo, etcétera. Todo tipo de tropelías, y fijaos que aquí se vuelve a reproducir el esquema Gladio, donde los fascistas Gladio, que eran traidores al fascismo porque se habían puesto al servicio de una potencia extranjera, hacían los atentados, se acusaba de aquellos atentados a la extrema izquierda para evitar que un gobierno de izquierdas llegara al poder, por ejemplo en Italia, pero luego cuando se rascaba un poco, ¿qué aparecía? Aparecía que los terroristas eran fascistas. ¿Y quién se comía el atentado? Los fascistas. Los fascistas se lo comen todo. Y la función de estos líderes será, aprovechando que estos líderes son payasos, locos, fascistas, etcétera, etcétera, puedan realizar toda una serie de tropelías que se las va a comer el fascismo y luego volverá la derecha liberal rasgándose las vestiduras contra el fascismo y la oligarquía quedará otra vez limpia de polvo y paja diciendo veis que equivocadas que estáis, las masas no se os puede dejar solos porque mirad a quién habéis apoyado. Habéis apoyado a esta gente que eran fascistas y mirad lo que han hecho. Y un poco lo que está diciendo Pablo Iglesias es eso, pero sin explicar la parte del fascismo. Está diciendo que este loco va a hacer toda una serie de barbaridades, luego lo van a quitar, lo van a retirar como loco, pero los beneficios se van a quedar para las clases que han colocado a este tío. Lo que no dice es la parte que yo os acabo de explicar. Esa os la explico yo.